Bienvenidos a esta nueva entrega. En esta oportunidad abordaremos el tema de GPIOs. Bueno, en cuanto a los GPIOs nos referiremos a las entradas y salidas genéricas de la PISOC. Entonces, ¿cómo ubicamos las entradas y salidas genéricas en el catálogo? Vamos aquí a la parte de puertos y vamos a encontrar análogos, pines análogos, entradas digitales y salidas digitales. Vamos a ir colocando aquí, entonces vamos a ir colocando, haciendo drag and drop y los vamos a ir examinando. Bueno, entonces, para hacer una distinción de cómo, y no sé si alcanzamos a ver que tienen el mundo análogo tiene una línea, mientras que los mundos digitales tienen como una especie aquí de inversor. Entonces es como la diferencia para saber si es un pin análogo o digital, y una diferenciación muy rápida. Bueno, vamos a hablar por ejemplo de este pin análogo. Vamos a hacerle doble clic y vamos a revisar cuáles son los elementos que se pueden llegar a configurar. Bueno, primero que todo le podemos hacer una edición del nombre. Entonces vamos a llamarlo aquí entrada. Listo. Bueno, noten que ya cambió. Entonces aquí entrada la tenemos lista. Bien, ¿qué tenemos? Resulta que dependiendo de nuestro hardware, de cómo estemos manejando las entradas, de cómo estemos asociando las señales a mi PISOC, puedo seleccionar entre diferentes módulos de trabajo o drive. Bien, entonces ¿cuáles tenemos? Cuando la entrada está resistiva, es pull down, pull up, pull out, pull down, pull up, pull down y pull up. O podemos dejarlo en alta impedancia o strong drive. Al hacer este cambio, nuestro pin se va a afectar. Vamos a ver si se afecta aquí. Ok, vamos a ver el diseño. Bien. Entonces, vamos a ver cómo es el funcionamiento específico de este. O sea, hacemos el cambio y automáticamente cambia la forma del pin. Bien. Entonces, esto es para las entradas. ¿Qué podemos hacer con las entradas? También podemos, aquí en la segunda pestaña de decir entrada, seleccionar el tipo de tecnología que se requiera, CMOS o LVTL o estas que están acá, estas tres últimas, que se asocian más a lo que se conoce como los IOS o los entradas y salidas especiales, que posteriormente trabajaremos. Bueno, vamos a decirle aquí OK. Entonces este es el aspecto básico de una entrada. Ahora veamos el aspecto básico de una salida. Vamos a hacerle doble clic aquí. Es similar a cómo funciona la entrada análoga, perdón, la entrada digital. Y bueno, las mismas configuraciones. Si le quiero pull up, pull down, pull up, pull down, bueno, en fin. Y fíjense que aquí en este punto me dice cuál es el estado inicial, si lo quiero en alto, si lo quiero en bajo. Esto es importante, por ejemplo, cuando se hace un reset. Y esto también lo comparten en común. Aquí en la pestaña, tanto para las entradas como las salidas digitales, está esta opción. ¿Qué pasa cuando hay un reset? Que se coloque en alta impedancia, que se coloque pull up, que se coloque pull down. Bien, sigamos aquí con los pines. Importante en las salidas es respetar los niveles de tensión y de corriente. Vamos aquí en las salidas. Entonces, varios elementos que puedo configurar, pero me voy a centrar en estos dos especialmente. Este slew rate hace referencia a qué tan rápido hace mi dispositivo la transición entre altos y bajos, o bajos y altos, es decir, los cambios de estado. Obviamente pues está por defecto fast, pero si queremos que no sea tan prioritaria, pues la podemos dejar en slow.
Y esta que dice corriente es una característica que tenemos que tener a la hora de diseñar mi circuito. ¿Qué pasa? Generalmente exigimos a los pines mayor corriente de la que pueden dar, o le entregamos mayor corriente de la que queda. Y esto trae consecuencias, primero porque puedo afectar el pin, puedo dañarlo, y me tocaría entonces reemplazar la PISOC, o en algunos casos se puede dañar. Entonces, viene por defecto que el dispositivo me puede entregar hasta 4 miliamperios por cada pin, o que puede recibir en 8 miliamperios. Sin embargo, existe otra configuración, pero esta configuración tiene otras connotaciones especiales. Más que trabajarlo convencionalmente como si fuera un micro, hay que hacer otros ajustes especiales para esto. Entonces, regla como tener esa regla de diseño: nunca superar los 4 miliamperios en el modo source y 8 miliamperios en el modo sync. Listo. Volvemos otra vez al panel general. Noten que tanto la entrada como la salida, vamos a ver si no se pueden tener en simultáneo, tienen esta parte, esta conexión por hardware. ¿Qué significa? Vamos a dejar aquí, vamos a dejarla acá y vamos a deshabilitarla. Okay. Significa que tanto si quiero hacer una lectura o modificar el estado, debo hacerlo a través de una lectura usando software, haciendo un testeo. Es decir, que tengo que estar pendiente de la salida o pendiente de la entrada para colocarla en un valor específico. Y eso se hace y solamente en código. Bueno, vamos a dejarlas por hardware. Vamos a dejarlas por hardware, ok. Y dejémosla aquí por hardware. Listo, volvemos otra vez. Entonces, cuando ya las tengo de esta forma, puedo hacer, por ejemplo, un cableado. Entonces, al existir una conexión física, recuerden que esto es una conexión física, la entrada se va a ver reflejada en la salida, dependiendo pues de cómo la tenga configurada, ¿no? Bien, vamos aquí a la parte análoga. En la parte análoga, bien, tengo el tipo que es análogo, pero aquí hay otras configuraciones adicionales que se usan en el CIO. Bien, ok, vamos a darle acá ok, y mientras tanto voy a explicar qué pasaría si yo necesito expandir las funcionalidades. Bueno, por ejemplo, ¿qué pasaría si yo necesitara ya no tener un conjunto de 3 entradas, de 3 pines? Vamos aquí de esta forma, aquí 3 pines. 1, 2, 3. Y llamar a esta entrada 1, entrada 2 y entrada 3, sino que quisiera que este fuera un conjunto completo. Entonces, la forma más fácil de hacerlo es diciendo aquí entrada y vamos a cambiar el número de pines. Entonces esto me amplía y me permite crear puertos. Lo mismo lo puedo hacer con la salida. Vamos a dejarlo aquí en 3. ¿Listo? Y hacer un cableado. Okay. Entonces de esa manera, en este punto, puedo trabajar con mis pines. Fíjense que están conectados por hardware. Entonces puedo integrar algunos módulos digitales que no necesitan inicialización. Bueno, ese es un tema que vamos a trabajar cuando veamos el uso de componentes. Entonces voy aquí a colocar simplemente una compuerta AND, y hacemos una conexión entre ellas. Bueno, por ejemplo, estamos haciendo esta acá y estamos haciendo esta acá. Listo, aquí. Y me falta esta última parte. Bien. Listo. Bien. Por último, ¿cómo se hace la asignación de pines? La asignación de pines es muy sencilla. Vamos aquí donde dice pines en el explorador y
los podemos asociar. Bueno, yo ya tenía aquí una asociación, vamos a cambiarlo, los puedo cambiar según mi necesidad y eso es todo. Bueno, esta es la parte introductoria a reconocer lo que son los GPIO o los dispositivos de entrada y de salida, alias mis pins o mis puertos. Bien. Me queda pendiente por explicar, y esto lo vamos a hacer en otra posterior oportunidad, que todos los, bueno, vamos a hacerlo aquí. Las salidas, vamos a hacerlo aquí en estas salidas. Las salidas pueden ser configurables para responder a un habilitador. ¿Qué quiere decir eso? Fíjense que aquí ya todas están afectadas. ¿Qué puedo decidir si hago o no evidente una salida? O sea, por ejemplo, si aquí, bueno, esto quedó aquí, quedó como, ok, quedó acá, listo. Entonces, esto funciona como si fueran los habilitadores o los buffers de 3 estados o los de alta impedancia. Es para eso. O para hacer cambios específicos. Bien. Eso es todo por el momento. Muchas gracias y bien, hasta una nueva oportunidad.